Suma Teológica, parte tercera, cuestión 30. Sobre la Anunciación de la Santísima Virgen. Pasamos ahora a tratar de la Anunciación de la Santísima Virgen, y sobre ello se plantean 4 interrogantes. ¿Fue conveniente que se le anunciase lo que en ella se iba a engendrar? ¿Quién debía anunciárselo? ¿De qué manera le debía ser anunciado? ¿En qué orden había de anunciarse? Artículo 1. Fue necesario anunciar a la Santísima Virgen lo que iba a realizarse en ella. Lat objeciones, por las que parece que no fue necesario anunciar a la Santísima Virgen lo que en ella iba a realizarse. 1. Porque la anunciación solo parece necesaria para obtener el consentimiento de la Virgen, pero tal consentimiento no parece haber sido necesario, porque la concepción de la Virgen había sido predicha mediante profecía de predestinación, que se cumple sin intervención de nuestra propia voluntad. Como apostilla una glosa a propósito de MT 1.22, luego no fue necesario que se diese tal anunciación. La Santísima Virgen tenía acerca de la encarnación aquella fe sin la que nadie puede estar en estado de salvación, porque, como se dice en Rom 3.22, la justicia de Dios se obtiene por la fe en Jesucristo. Ahora bien, el que cree algo sin duda de ninguna clase, no necesita de más instrucciones sobre lo mismo. Luego no fue necesario que a la Santísima Virgen se le anunciase la encarnación de su Hijo, como la Santísima Virgen concibió corporalmente a Cristo, así también lo concibe espiritualmente cada una de las almas. Por eso dice el apóstol en Gal 4:19, Hijitos míos, a los que de nuevo alumbro con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, pero a los que deben concebirle espiritualmente, no se les anuncia tal concepción. Luego tampoco a la Santísima Virgen debió anunciársele que concebiría en su seno al Hijo de Dios. Contra esto está que, según Lese 1.31, el ángel le dijo, He aquí que concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo. Respondo, fue conveniente que a la Santísima Virgen se le anunciase que habría de concebir a Cristo, primero, para que se guardase el orden oportuno en la unión del Hijo de Dios con la Virgen, esto es, para que su mente fuera instruida acerca de él antes de que lo concibiese corporalmente, de donde dice Agustín en el libro De Virginitate, María es más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Y además añade, nada aprovecharía a María la unión materna si no llevase con mayor felicidad a Cristo en el corazón que en el cuerpo. Segundo, para que pudiera ser testigo más seguro de este misterio, supuesto que había sido instruida por inspiración divina acerca de él. Tercero, para que ofreciese voluntariamente a Dios el don de su obediencia, para lo que se ofreció dispuesta cuando dijo, He aquí la esclava del Señor. Leque 1.38. Cuarto, para dar a conocer la existencia de un cierto matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana, y, por eso, mediante la anunciación se esperaba con ansia el consentimiento de la Virgen en nombre de toda la naturaleza humana a las objeciones. 1. La profecía de predestinación se cumple sin que actúe nuestro libre albedrío como causa, pero no sin su consentimiento. 2. La Santísima Virgen tenía fe expresa en la futura encarnación, pero, siendo humilde, no pensaba en misterios tan sublimes respecto de sí misma, y por eso tenía que ser instruida acerca de ello. La concepción espiritual de Cristo, que se realiza por la fe, va precedida del anuncio que se concreta en la predicación de la misma fe, conforme a lo que se dice en Rom 10:17. La fe viene de la audición. Sin embargo, nadie tiene por esto la certeza de poseer la gracia, pero tiene certeza de que la fe que recibe es verdadera. Artículo 2. La anunciación a la Santísima Virgen debió ser hecha por medio de un ángel. Lat.
Objeciones por las que parece que la anunciación a la Santísima Virgen no debió hacerse por medio de un ángel. 1. Porque los ángeles supremos reciben la revelación inmediatamente de Dios, como dice Dionisio en el C. 7 del Decael. Here. Pero la Madre de Dios ha sido exaltada por encima de todos los ángeles. Luego parece que el misterio de la encarnación debió serle anunciado inmediatamente por Dios, y no por medio de un ángel. 2. Si era razonable que en esto se respetase el orden común de que las cosas divinas son reveladas a los hombres por medio de ángeles, del mismo modo a la mujer deben serle comunicadas por medio del marido, de donde dice el apóstol en 1 Cor 14:34-35. Las mujeres guarden silencio en las asambleas, y, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Por consiguiente, parece que el misterio de la encarnación debió ser anunciado a la Santísima Virgen por medio de un varón, sobre todo porque José, su esposo, fue instruido por un ángel, como se lee en Mt 1:20-21. Nadie puede anunciar convenientemente lo que ignora. Ahora bien, los ángeles supremos no conocieron plenamente el misterio de la encarnación. Por eso dice Dionisio, en el C. 7 del Decael, here, que la pregunta planteada en Is 63,1, ¿quién es este que viene de Edom?, debe entenderse respecto de aquellos. Luego parece que la anunciación de la encarnación no pudo hacerla debidamente ningún ángel. Los negocios más graves deben ser anunciados por los mensajeros de mayor categoría. Ahora bien, el misterio de la encarnación es el supremo entre los anunciados a los hombres por los ángeles. Parece, por consiguiente, que si debió ser anunciado por medio de un ángel, éste hubo de ser del orden supremo, pero Gabriel no pertenece al orden supremo, sino al orden de los arcángeles, que es el penúltimo, de donde canta la Iglesia. Sabemos que el arcángel Gabriel te habló de parte de Dios. Luego, una anunciación de esta categoría no fue convenientemente hecha por el arcángel Gabriel. Contra esto está lo que se lee en Leque 1:26. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios, etc. Respondo. Fue conveniente que un ángel anunciase el misterio de la encarnación divina a la Santísima Virgen, por 3 motivos. Primero, para que también en esto se observase la disposición divina de que las cosas del cielo lleguen a los hombres por medio de los ángeles, por lo que dice Dionisio en el C. 7 del Decael, here, sobre el misterio divino de la benignidad de Jesús. Primeramente fueron instruidos los ángeles. Luego, por medio de ellos, pasó a nosotros la gracia de ese conocimiento. Así pues, el excelso Gabriel anunció a Zacarías que de él nacería un profeta. Y a María la hizo saber el modo en que se realizaría en ella el misterio divino de la formación inefable de Dios. Segundo, fue conveniente para la restauración de la humanidad, que había de realizarse por medio de Cristo, de donde dice Beda, en una homilía, fue un principio a propósito de la restauración humana, el que Dios enviase un ángel a la Virgen que iba a ser consagrada con un parto divino, ya que la primera causa de la perdición humana fue el envío de la serpiente, por parte del diablo, a la mujer para que fuese engañada con el espíritu de soberbia. Tercero, porque esto convenía a la virginidad de la Madre de Dios. Por eso dice Jerónimo en un sermón sobre la Asunción: perfecto resulta que sea enviado un ángel a la Virgen, porque la virginidad siempre fue pariente de los ángeles. Verdaderamente, vivir en la carne al margen de ella no es vida terrena, sino celestial. A las objeciones. 1. La Madre de Dios era superior a los ángeles, por lo que atañe a la dignidad para la que era elegida, pero era inferior a ellos por lo que se refiere al estado de la vida presente, porque incluso el mismo Cristo, por razón de su vida pasible, fue hecho un poco inferior a los ángeles, como se lee en Heb 2:9. Sin embargo, Cristo, por haber sido viador y comprensor,
No necesitaba ser instruido por los ángeles acerca del conocimiento de las cosas divinas, pero la Madre de Dios no estaba todavía en el estado de los comprensores, y por lo tanto tenía que ser instruida por los ángeles acerca de la concepción divina. Tuo. Como expone Agustín en un sermón sobre la Asunción, la Santísima Virgen está justamente exenta de algunas leyes generales, porque ni multiplicó sus concepciones, ni estuvo bajo la potestad de un varón, es decir, de su marido, porque recibió a Cristo en sus purísimas entrañas por obra del Espíritu Santo, y por tanto, no debió ser instruida sobre el misterio de la encarnación por su marido, sino por medio de un ángel. Precisamente por eso también fue instruida ella primero que José, pues ella lo fue antes de la concepción, y José después de la misma. CTF MT 1.2. 3. Como es manifiesto por la autoridad alegada de Dionisio, los ángeles conocieron el misterio de la encarnación, pero, sin embargo, preguntan, deseando conocer mejor por medio del propio Cristo las razones de este misterio, que son incomprensibles para todo entendimiento creado. Por eso escribe Máximo: no se puede dudar de que los ángeles hayan conocido la futura encarnación, pero estuvo oculta para ellos la impenetrable concepción del Señor, y el modo de permanecer totalmente en el Padre, enteramente en todas las cosas, e incluso en el seno de la Virgen. Juor. Algunos sostienen que Gabriel pertenece al orden supremo, porque dice Gregorio, sería conveniente que viniera un ángel supremo, puesto que anunciaba el supremo de los misterios. Pero de eso no se sigue que fuera el máximo de todos los órdenes, sino respecto de los ángeles, por lo que la Iglesia le llama arcángel, y el propio Gregorio dice en la homilía, de Centumo Vivus, llamamos arcángeles a los que anuncian los supremos misterios. Por consiguiente, es bastante creíble que sea el supremo en el orden de los arcángeles y, como dice Gregorio, este nombre rima con su oficio, pues Gabriel significa fortaleza de Dios, y por la fortaleza de Dios debía ser anunciado, porque venía el Señor de las potestades, y el poderoso en las batallas para vencer a las potestades aéreas. Artículo 3. El ángel de la Anunciación debió aparecerse a la Virgen en forma corpórea. Lat. Objeciones por las que parece que el ángel de la Anunciación no debió aparecerse a la Virgen en forma corpórea. Bon, porque, como dice Agustín en el libro 12 de Genesiat Lit, la visión intelectual es más digna que la corporal, y, sobre todo, más conveniente al ángel, pues en la visión intelectual se ve al ángel en su propia sustancia, mientras que en la corporal es visto en la figura corpórea que toma, pero como para anunciar la concepción divina convenía que viniese un mensajero supremo. De igual modo parece conveniente que la categoría de la visión fuese la suprema. Luego parece que el ángel de la Anunciación se apareció a la Virgen en visión intelectual. Tuo, aún más. La visión imaginaria parece que también es más noble que la visión corpórea, como la imaginación es una potencia más elevada que el sentido. Pero el ángel se apareció a José en sueños, en visión imaginaria, como es manifiesto por MT 1.20 y 2.13. Tracing. Luego da la impresión de que también debió aparecerse a la Santísima Virgen en visión imaginaria, y no en visión corpórea. Tra. La visión corpórea de una sustancia espiritual causa estupefacción a los que la contemplan, por lo que también se canta a propósito de la propia Virgen. Y la Virgen se espantó de la luz, pero hubiera sido mejor que su alma hubiera sido preservada de tal turbación. Luego no fue conveniente que una anunciación de este género se hiciese mediante visión corpórea. Contra esto está que Agustín, en un sermón, hace comparecer a la Santísima Virgen hablando de esta manera: vino a mí el arcángel Gabriel con rostro resplandeciente, con vestido brillante, con un modo de andar maravilloso, pero estas circunstancias solo pueden convenir a una visión corpórea,
Luego el ángel de la Anunciación se apareció a la Santísima Virgen en visión corpórea. Respondo. El ángel de la Anunciación se apareció a la Madre de Dios en visión corporal, y esto fue conveniente. Primero, en cuanto a lo que se anunciaba, pues el ángel había venido a anunciar la encarnación del Dios invisible, por lo que fue también conveniente que, para la declaración de este misterio, una criatura invisible tomase forma visible, estando además ordenadas todas las apariciones del Antiguo Testamento a esta aparición, en la que el Hijo de Dios se dejó ver en carne. Segundo, convino a la dignidad de la Madre de Dios, que había de recibir al Hijo de Dios no solo en la mente, sino también en el seno corporal, y por tanto, no solo su mente, sino también sus sentidos corporales, debían ser vigorizados con la visión angélica. Tercero, convino a la certeza del misterio que se anunciaba. Las cosas que captan nuestros ojos las percibimos con más seguridad que aquellas que imaginamos. De donde dice Crisóstomo, in Mat, que el ángel no se presentó a la Virgen en sueños, sino visiblemente, pues, dado que recibía del ángel una altísima comunicación, necesitaba una visión solemne antes del acontecimiento de un hecho tan maravilloso. A las objeciones. 1. La visión intelectual es mejor que la visión imaginaria o corpórea, si éstas se toman en solitario. Pero el mismo Agustín dice que es mejor la profecía, que incluye a la vez la visión intelectual y la imaginaria, que aquella que cuenta solo con una de ellas. Y la Santísima Virgen no percibió solo la visión corporal, sino que disfrutó también de la iluminación intelectual, por lo cual tal aparición fue más noble. Sin embargo, hubiera sido todavía más noble en caso de que hubiese contemplado en visión intelectual al ángel en su propia sustancia, pero no es compatible con el estado del hombre viador ver al ángel en su esencia. 2. La imaginación es una potencia más noble que los sentidos externos. Sin embargo, como el principio del conocimiento humano son los sentidos, en estos se asienta la máxima certeza, pues siempre es necesario que los principios del conocimiento sean los más ciertos. Y por eso José, a quien el ángel se le apareció en sueños, no disfrutó de una aparición tan excelente como la Santísima Virgen, como dice Ambrosio, in lue, y nos turbamos y nos sentimos fuera de nosotros mismos, cuando estamos subyugados por el encuentro con un poder superior. Pero esto no acontece solo en la visión corpórea, sino también en la visión imaginaria, por lo que en Gen 15:12 se dice que, puesto el sol, cayó un sopor sobre Abraham y se apoderó de él un terror grande y tenebroso. Sin embargo, el daño ocasionado por tal perturbación no es tan grande que obligue a omitir la aparición de un ángel. Primero, porque cuando el hombre se eleva sobre sí mismo, lo que es propio de su dignidad, su parte inferior se debilita, de lo que se origina la perturbación mencionada, como cuando el calor natural se concentra en el interior, los miembros externos tiemblan. Segundo, porque, como dice Orígenes in Lue, el ángel, al aparecerse, conociendo la condición humana, cura en primer lugar esa perturbación, por lo que, tras la turbación, tanto a Zacarías como a María les dijo, no temas. Le 1:13. Y por esto, como se lee en la vida de Antonio, no es difícil el discernimiento entre los espíritus buenos y los malos. Si tras el temor surge el gozo, sepamos que el auxilio nos ha venido del Señor, porque la seguridad del alma es un indicio de la presencia de Dios. En cambio, si persevera el temor, es el enemigo quien se aparece. Incluso la turbación de la Virgen rimaba con su pudor virginal, porque, como dice Ambrosio in Lue, si es propio de las vírgenes el temblor, y el temer ante cualquier aproximación del varón, el avergonzarse ante cualquier palabra del hombre. Algunos dicen, sin embargo, que la Santísima Virgen, por estar acostumbrada a las visiones angélicas, no se turbó con la visión del ángel, sino por la admiración de lo que éste le decía, al no pensar de sí misma cosas tan altas,
Por lo que el evangelista no dice que se turbase con la visión del ángel, sino a causa de sus palabras. Leque 1:29. Artículo 4. Fue perfecta la anunciación en cuanto al orden conveniente. Lat. Objeciones por las que parece que la anunciación no fue perfecta en lo que se refiere al orden conveniente. Lece 1:26. 1. Porque la dignidad de la Madre de Dios depende de la prole concebida, pero la causa debe manifestarse antes que el efecto. Luego el ángel debió anunciar a la Virgen la concepción de la prole, antes que expresar su dignidad saludándola. Tuo. La prueba. O debe silenciarse cuando se trata de cosas que no admiten duda, o debe anteponerse cuando afecta a cosas que pueden ser dudosas. Ahora bien, parece que el ángel anunció primeramente aquello de que la Virgen dudaría, y sobre lo que, a consecuencia de la duda, preguntaría, diciendo, ¿cómo será esto? Else 1:34. Y después añadió la prueba, ya con el ejemplo de Isabel, ya por parte de la omnipotencia divina. Luego la anunciación del ángel se realizó en un orden incorrecto. Lo mayor no se prueba de manera suficiente mediante lo que es menor, pero es mayor prodigio dar a luz una virgen que una anciana. Luego la prueba del ángel para demostrar la concepción de la virgen, apoyándose en la concepción de una anciana, no fue suficiente. Contra esto está lo que se dice en Rom 13:1. Las cosas que proceden de Dios están en orden. Pero el ángel fue enviado por Dios para llevar el mensaje a la Virgen, como se lee en Lece 1:26. Luego la anunciación por medio del ángel se produjo en perfectísimo orden. Respondo. La anunciación se produjo en el orden conveniente, pues 3 eran los propósitos del ángel respecto de la Virgen. Primero, llamar su atención para que reflexionase sobre un misterio tan grande. Hizo esto saludándola con un saludo nuevo e insólito, de donde dice Orígenes, in lue, y que si la Virgen hubiera sabido, puesto que tenía conocimiento de la Escritura, que palabras semejantes habían sido dirigidas a cualquier otra persona, jamás la hubiese asustado tal saludo como algo extraño. En tal saludo le adelantó su idoneidad para la concepción, al llamarla llena de gracia. Le expresó la misma concepción, al decirle, el Señor está contigo, y le predijo el honor subsiguiente, cuando le dijo, bendita tú entre las mujeres. Segundo, intentaba instruirla acerca del misterio de la encarnación, que debía realizarse en ella, y lo hizo prediciendo la concepción y el parto, al decir, he aquí que concebirás en tu seno, etc., y manifestando la dignidad del hijo concebido, cuando le dijo, este será grande, y también dándole a conocer el modo de la concepción, al decirle, el Espíritu Santo vendrá sobre ti desde lo alto. Tercero, intentaba inducirla a que prestase su consentimiento, y esto lo hizo citando el ejemplo de Isabel, y alegando la razón que provenía de la omnipotencia divina. A las objeciones. 1. Para un alma humilde, nada hay más sorprendente que oír sus propias alabanzas. La admiración despierta sobremanera la atención de la mente, y por eso el ángel, queriendo llamar la atención de la Virgen hacia el anuncio de un misterio tan grande, comenzó por alabarla. Tuo. Ambrosio in Lue declara expresamente que la Santísima Virgen no dudó de las palabras del ángel. Dice, en efecto, la respuesta de María es más moderada que las palabras del sacerdote. Esta dice, ¿cómo será esto? Aquel responde, ¿por dónde lo conoceré? Se niega a creer aquel que niega conocer lo que se le propone. No duda de que se hará quien pregunta sobre el modo en que eso se hará. Agustín, sin embargo, parece decir que ella hubiera dudado. Escribe, efectivamente, en el libro Questionum Veteris et Novi Test. A la Virgen que duda de la concepción, le anuncia el ángel su posibilidad, pero tal duda es más fruto de la admiración que de incredulidad. Y por eso el ángel alegó la prueba.
no para quitar la infidelidad, sino para suprimir su admiración. Como escribe Ambrosio, in exame, muchas estériles se anticiparon en dar a luz para que se crea en el parto de la Virgen, y por eso se alega la concepción de Isabel, no como argumento suficiente, sino como ejemplo con carácter de figura. Por esta razón, para confirmar este ejemplo, se añade el argumento eficaz de la omnipotencia divina,